Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 8 de febrero del 2022. Hoy es lunes, martes, mejor dicho. Espero hayan disfrutado este fin de semana largo, bastante más largo de lo que esperaban la semana pasada, cuando les di el día libre. No recordaba que el lunes no teníamos clases, pero bueno, vamos a tratar de avanzar. Si no me equivoco, el equipo número 3 todavía no terminaba de exponer, ¿cierto? Solamente faltaba la última parte. Confírmeme, por favor. Sí, profe, falta la última parte. Entonces vamos a terminar, porfa, con el equipo número 3 y después avanzamos a una actividad. Posterior a esta presentación, a esta parte final de la presentación, vamos a realizar una actividad como les acabo de mencionar. Esta actividad está cargada en Classroom desde la semana pasada. Tal vez algunos de ustedes ya estuvieron viéndola, tal vez ya trataron de resolverla. Hoy vamos a ver también cómo es que se resuelve, qué aspectos necesitamos para poder iniciar el caso y de esta manera desarrollarlo del, desde la creación de los puntos de negociación hasta la propuesta de técnicas específicas para los negociadores. Pero bueno, primero empezamos con la conclusión de la exposición. Cuando estén listos, equipo, podemos empezar. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo algunas tácticas, entonces vamos a continuar con las últimas cuatro, que sería para continuar la táctica, perdón, de retiro. Esta táctica de retiro surgió en la década de 1950. Surgió de una película que se llama Rebelde sin causa. Aquí nos dice que esta táctica surge de la película de Rebelde sin causa, donde dos personas conducían automóviles, una en contra de la otra, y esto hacía que una se desviara para evitar un desastre. Entonces, esta táctica, perdón, lo que hace es que la persona que se desvíe se retire y la otra que se quedaba, esa se quedaba como si fuera el héroe. Esta táctica los negociadores la combinan con una gran balandrona, así lo dice, que es decir, que amenazan con que la otra parte se sienta cobarde y así ellos consiguen lo que quieren para que la otra parte se retire. Esta táctica tiene una debilidad que la convierte en la negociación en un juego. Esta negociación se convirtió en un juego serio, se hará aburrida y esto hará que las dos partes tengan dificultades para distinguir la realidad de la negociación. Si esta negociación, si esta negociación puede sentirse con esa tentación de que el negociador use esta táctica del retiro, ya que pues va a estar preparada para la otra parte y se va a dificultar más. Entonces se le va a ser difícil distinguir la realidad. Por otro lado, vamos a tener que un negociador le cuesta mucho defenderse de la táctica de retiro, pero pues a medida de que el compromiso de negociación se reduzca o se ignore, la negociación irá perdiendo fuerza. Y aquí lo más recomendable es introducir la táctica de retiro propia, ya que pues ninguna de las dos partes está dispuesta a retroceder y esto no va a quedar como evidencia. Esta táctica de retiro la suelen utilizar cuando el negociador ya, ya viene preparado para que la otra parte se le haga difícil y no acepte la negociación y se retire. Entonces, igual no van a llegar a ningún acuerdo. En la siguiente táctica, que es la de intimidación, en esta táctica, que es la intimidación,
pues cabe de muchas prácticas, y lo que todas tienen en común es que todas van a intentar obligar a la otra parte a ceder mediante una treta emocional, que puede ser por enojo o por temor. Por otro lado, tenemos que aumentar la apariencia de legitimidad. Aquí es cuando hay políticas establecidas que pueden tratar de inventarlos y después imponerlos al otro negociador, y al mismo tiempo que hacen parecer que es legítimo el proceso, es decir, hacen, pero no es. Por dar un ejemplo, el libro nos dice que es menos probable que se cuestionen las políticas escritas en los formularios o manuales y acuerdos oficiales impresos con anticipación que las expresadas verbalmente. Un ejemplo más entendible es, pues, por ejemplo, los bancos, ya que pues rara vez se leen por completo las políticas, las cláusulas, el aviso de privacidad. Entonces, pues ahí por flojera o depende, ¿verdad? Muchas personas no leen las políticas, entonces de ahí pueden basarse. Ya por último aparece la culpa, que también se aplica como intimidación, y aquí los negociadores la utilizan para preguntar por la integridad de la otra parte o la falta de confianza de ellos. La culpa tiene como un propósito, y así sería poner a la otra parte a la defensiva para así enfrentar los aspectos de la culpa o de la confianza. Después aparece la que es la táctica de la conducta agresiva. La conducta agresiva tiene que impulsar de manera implacable las concesiones adicionales. Cuando se habla de conducta agresiva se refiere a un grupo que incluye maneras de ser agresivas y así atacar a la otra parte. Aquí el negociador que emplea esta táctica va a manifestar una posición agresiva que intenta obligar a la otra parte para así llegar a un acuerdo con base en las necesidades y los intereses. Si se dispone de un equipo, pues esto va a ayudar a contrarrestar las prácticas agresivas de la otra parte, y esto va a utilizar más útil para las otras razones analizadas antes del apartado de la intimidación. Si se tiene una buena preparación, se va a comprender las necesidades y los intereses propios, y así va a facilitar a la otra parte responder, responder a las agresivas y, y así poder que las dos partes alcancen un acuerdo. La táctica del atosigamiento. En esta táctica aparece cuando los negociadores molestan a la otra parte con mucha información. Lo van a saturar, lo van a cargar para que así se les dificulte distinguir cuál de los hechos reales son los más importantes o cuáles son los importantes. Esta táctica la emplean mucho en los gobiernos cuando quieren dar información al público. Un ejemplo de esta táctica es que hacen que el lenguaje sea muy técnico y así ocultar una respuesta sencilla a una pregunta por quien no es experto. Los negociadores que utilizan esta táctica pues van a disponer de tener varias respuestas alternativas, como los siguientes 3 puntos. No deben de sentir temor de preguntar hasta que reciban una respuesta que comprendan. Es decir, que tienen que preguntar hasta que no haya dudas y que la respuesta que la otra parte les brinde sea una respuesta que estos logren entender. La número 2, los negociadores pueden sugerir, que se consulte expertos en esas cuestiones. Aquí va a ser que lo sugerido es porque el lenguaje que utilizan, como lo mencioné, es muy técnico. Entonces los expertos, como son personas preparadas, sabrán que responder cuando las cuestiones tengan un lenguaje que la otra parte no logre captar. Y el número 3,
los negociadores deben escuchar con atención a la otra parte e identificar la información coherente y no coherente. Aquí tienen que escuchar con atención, pues, para saber que la información sí aplicaría, que la información que van a aplicar, pues si esté correcto o incorrecto, lo que la otra parte está diciendo, y así estar seguro de lo que dice si es pues correcto y sirve para la negociación. Bueno, pues para cerrar ya con la exposición del equipo, tenemos el resumen del capítulo completo, que comprende las exposiciones anteriores de mis compañeros, en las cuales se comprende que la negociación distributiva comienza principalmente con el establecimiento de los puntos iniciales, los objetivos y el punto de resistencia. Los puntos iniciales de la otra parte se conocen se conocen pronto y sus puntos objetivos se van determinando directamente o mediante una deducción por parte de nosotros. Y en cuanto a los puntos de resistencia, estos se deducen hasta el final de las negociaciones. Y lo más importante es que una negociación distributiva, pues es una situación de un conflicto donde las dos partes buscan su propio provecho. Es decir, yo, yo ganar sobre la otra parte. Por lo tanto, esta negociación distributiva se requiere un proceso eficaz en el cual tenemos que tomar muy en cuenta lo que es la planificación, la ejecución de la firma y la constante vigilancia de las reacciones de la otra parte, en el cual se incluye pues los últimos puntos que vimos con mi compañera Ana Karen. Perfecto, muchas gracias, equipo. Gracias a ustedes por su exposición. Dentro de esta última parte, hay que recordar, estábamos viendo las tácticas de negociación distributiva, específicamente tácticas de presión, y estas últimas cuatro que nos comentaban acá nos permiten identificar ciertos factores que hay que considerar cuando estamos realizando un cierre de una negociación o cuando estamos tratando de, como su nombre lo indica, tratar de presionar a la otra parte de manera que haga lo que nosotros queremos que haga. Una de las más interesantes quizás de estas últimas cuatro tiene que ver con el retiro. El retiro puede ir en dos vías. Una es ir directo a lo que tú quieres y no moverte, no brindar concesiones, porque estás viendo que la otra parte tampoco está brindando absolutamente ninguna concesión. Los dos van derecho, los dos van marcando qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y ninguno se mueve para ningún lado. Es decir, ninguno da absolutamente ninguna concesión, ninguna parte que le interesa al otro. Eso permite entonces que no se llegue a ningún acuerdo. Sin embargo, si tú estás seguro que la otra parte necesita llegar a un acuerdo, porque si no, no obtendría absolutamente nada, pues entonces debes seguir directo hasta que el otro se mueva, hasta que el otro brinde la concesión. No la brindes tú, que la brinde él. Recordemos, como su compañera lo decía hace un rato, la negociación distributiva tiene que ver con nosotros vamos a ganar. Y esa es la idea de la técnica de retiro o la táctica de retiro. Vamos a ir de manera en que se va a hacer lo que yo diga hasta que tú te muevas. Y si no te mueves, yo tampoco me voy a mover y vamos a chocar. Y se va a acabar la negociación porque ninguno va a llegar al punto o al resultado que necesita. ¿Ok? Entonces, de eso va la primera parte de la táctica de retiro. Ahora bien, si no funciona desde esa perspectiva, tenemos una segunda forma de retiro. Y en este caso tiene que ver no con hacer que la otra parte se retire, sino además tú te puedes retirar. Entonces, vamos a ver. Primera parte de la táctica de retiro es, voy a hacer que la otra parte se retire. Que no es un retiro como tal, sino más bien que me brinde concesiones. Porque yo no le voy a brindar ninguna. Y una segunda forma es, le voy a decir a la otra parte que me voy.
que me retiro, que ya no quiero la negociación y que le haga como quiera. Eso podría provocar que la otra parte piense en lo que está perdiendo y te diga, no, no te vayas, no te vayas, te voy a dar estas concesiones. ¿Ok? Son estas dos perspectivas de la táctica de retiro. Ahorita vamos a ver un ejemplo, un ejemplo con una analogía de qué es esta táctica de retiro. Además de esto, pues, Ana Karen nos comentaba sobre las técnicas de intimidación y de conducta agresiva. En cuanto a la intimidación, la traducción como tal del libro no es como que tan exacta, o bueno, el título original tampoco lo es, porque nos habla de la manera en que nosotros podemos llegar a la otra parte desde una perspectiva principalmente agresiva, pero sería lo mismo que la conducta agresiva. ¿Cuál es la diferencia? Que la intimidación no es solamente con conductas agresivas. La intimidación puede ser a través de provocar en la otra parte algún tipo de temor, pero no necesariamente por conducta agresiva, repito. Puede ser por atacar alguna parte emocional de la otra, del otro sujeto, puede ser a través de la proyección de algún escenario negativo para la otra parte. Entonces, estamos hablando que la intimidación lo que provoca es ese efecto emocional en la persona, en la mente de la persona, para que piense que necesita hacer algún tipo de concesión o necesita cerrar el acuerdo, porque si no, el futuro no pinta nada bien. ¿De acuerdo? Eso es la intimidación, el provocarte ese efecto emocional para que tú veas que necesitas cambiar algo. Pero en este caso puede ser ante una conducta agresiva, pero también puede ser ante otro tipo de conductas. Cualquier otra que permita crear ese efecto emocional. Podría ser un sentimiento de culpa, podría estar yo sumamente tranquilo, pero a través de esa tranquilidad provocar ese efecto negativo. Por ejemplo, una cosa es llegar gritándote y decirte que si no me entregas tu trabajo final, va a pasar esto y esto y esto, esto y esto otro. Y te grito y te grito y te grito y tú te quedas intimidado, obviamente. Y otra cosa es simplemente decírtelo sin esa conducta agresiva. Solamente comentarte, no sé, por ejemplo, vamos a decir un nombre, Jesús. Jesús, si no me entregas tu trabajo, pues no vas a pasar la materia, pero lo dejo a tu consideración. En ese sentido, no estoy siendo absolutamente nada agresivo, solamente estoy dando un dato, un hecho, pero Jesús se podría sentir intimidado por ese hecho. Y entonces va a hacer todo lo posible para que ese resultado negativo no se consiga. Y eso será hacer esa concesión, que en este caso sería entregar un trabajo. ¿Sí? O podemos hacerlo desde otra perspectiva. Tal vez, si no llegamos a este acuerdo, pues bueno, podría hablar con tal empresa para que tampoco llegues a un acuerdo con ellos. Tú sabes. No estoy aplicando una conducta agresiva, solamente estoy intimidando a la otra parte desde un modo de tranquilidad, pero con algún efecto muy específico que le puede llegar a impactar de forma negativa. Si no haces el trato conmigo, yo me voy a encargar de que tampoco lo hagas con aquellos otros. Entonces, tú sabes, o haces el trato ahora o no tiene ningún trato en general. ¿Me explico? Entonces, la intimidación puede ser de forma agresiva o no agresiva. Porque si queremos hacerlo de forma agresiva, teníamos esa otra táctica, conducta agresiva directamente, que nos dice que las personas van a actuar de forma muy beligerante, muy fuerte, con tal de llegar a un objetivo claro. Y por último tenemos el atosigamiento. Y esa es muy bonita de utilizar también. Básicamente tenemos dos perspectivas del atosigamiento. Una relacionada con, te voy a dar muchísima información para que no entiendas nada y después vamos a tratar de cerrar un trato. Mucha información para que tú no tengas claro cuál es la parte importante y cuál no. Y una segunda forma de hacer el atosigamiento es, no te voy a dar muchísima información, no te voy a llenar de información. Lo que voy a hacer es llenarte de palabras que no entiendes.
voy a utilizar lenguaje técnico, voy a hacer uso de todos aquellos, de todas aquellas palabras que permiten que tú no alcances a comprender de qué estamos hablando. Ya lo decía su compañera también, ante esos escenarios, lo importante para poder atacarlos es, sigue preguntando. Si no entendiste lo que te está respondiendo, sigue preguntando hasta que lo entiendas. Y si sigues sin entender por el lenguaje técnico, pues detén la negociación y trae a alguien que sí conozca ese lenguaje técnico. De esa manera, pues bueno, no podrás perder. Esas son las 4 últimas tácticas de presión en negociación distributiva. Ya habíamos visto otras 4, como seguramente recordarán. Veíamos la de policía bueno, policía malo. Veíamos también la de bola alta, bola baja, la de fingimiento y la de tanteo. Entonces, es importante recordarlas para que las tengamos presentes. Ahora bien, vamos a ver algunos videos a continuación que nos servirán como cierta analogía para entender de mejor manera un par de estas tácticas. Vamos a ir primero a la táctica de retiro. La táctica de retiro, como les decía, podría ser el hecho de plantear una situación y no me voy a salir de esa situación hasta que tú te salgas. No me voy a salir de esa situación hasta que tú me brindes concesiones. Pero puede ser que la otra parte piense exactamente igual. ¿Y qué sucede cuando las dos partes buscan aplicar esta táctica al mismo tiempo? Cuando las dos dicen, no, yo no voy a brindar concesiones hasta que la otra las brinde. ¿Qué pasa si los dos siguen derecho por su camino y no se van a detener hasta que el otro se mueva? Lo que puede suceder es algo como lo que veremos a continuación. Carro 15, no golpear. Regresa al ¿Qué área de rayos video. crees que haces? No tenías derecho. Me robaste el dinero y era mío. Bien, veamos. Llevo 63 vueltas. El cambio es tuyo. Carro 8, seamos Se corteses. termina aquí, Riz. No me interesa el dinero. No me interesa mi cumpleaños. No me interesa tu seguridad o la mía. No me interesa hacer otra cosa más que hacerte sufrir. Pues tampoco me interesa. Bien, veamos a quién le interesa menos. Carros 8 y 15, vuelvan al área de video. Este es un juego de gallina que Riz no va a ganar. Estoy demasiado furioso. Cuando vea mi cara sabrá que no tiene oportunidad. Con sus 6 velocidades y defensas de platino, vidrios polarizados, todos le hacen los mandados a mi rayo rebelde. Se moverá. Sé que se moverá. Tal vez no fue tan buena. Y entonces, como lo hemos visto en distintas tácticas, hay ocasiones en que la que nosotros estamos tratando de aplicar funciona y otros en donde pues simplemente chocamos contra la otra parte y nos tienen que enyesar y ya no podemos hacer nada posteriormente. Hay que tratar de evitar estas situaciones, por ende hay que tratar de evitar las tácticas como las de retiro, salvo que sea estrictamente necesario. Y también hay que saber en qué momento detenernos. ¿Qué significa esto? Si después de utilizar la táctica durante mucho tiempo, durante un lapso ya bastante largo, nos damos cuenta que la otra parte no se va a mover, que la otra parte no va a cambiar, y nosotros queremos realizar un acuerdo, pues entonces, ¿sabes qué? Deja de utilizar esa táctica. Cámbiala por alguna otra, o retírate tú, o brinda alguna concesión, o cualquier otro elemento que te permita alcanzar ese acuerdo, porque te estás dando cuenta que el retiro no va a aplicar. Afortunadamente, como les decía en las negociaciones, no es tan drástico el resultado. No es como que hay un punto en el que chocas y las dos personas se mueren o algo similar. No. Sin embargo, sí podría llegar un punto específico de la negociación en que ambas partes realizan ese choque en el momento en que se enfrascan en una discusión que no va a llegar a ningún resultado. Otra de las tácticas que veíamos durante la clase pasada es la de policía bueno, policía malo. Y esta también es una táctica que puede llegar a resultar mal. En algunos casos por nuestra culpa y en otros porque se aplicó una táctica o una estrategia
para contrarrestar esa táctica. Recordarán que veíamos también en días pasados esas formas de contrarrestar a las tácticas de presión. Una de ellas es simplemente darle a conocer a la otra parte que se está llevando a cabo una táctica de presión. ¿Cómo es esto? Simplemente, si tú te estás dando cuenta que se está brindando esa táctica de presión, simplemente hazlo saber. Dale a conocer a la otra parte que se está llevando a cabo esta táctica de presión y los va a limitar y les va a provocar que esa táctica ya no sea realizada de forma positiva. Por ejemplo, vamos a ver este clip también en este caso sí es más relacionado con la negociación, este clip de Los Simpsons, donde vamos a ver cómo se aplica esta táctica para contrarrestar a la depresión. ¡Habla! ¿Dónde está tu hermano? Mejor contéstale, Lisa. Es un hombre malo. ¿De qué te estás riendo? Comenzó como un policía malo, pero ahora ya es bueno. Confundió su papel con el de Willy, ¿o no? Claro que no. ¿Dónde está Bart? ¡Habla! Ay, mejor dile, nena. No puedo controlarlo cuando se pone así. Ahora tú eres el bueno. Entonces, en situaciones confundimos esos roles, confundimos esos papeles dentro de esa táctica, lo cual puede provocar que se caiga toda la negociación. Es importante, si vamos a aplicar esa táctica de policía bueno y policía malo, que es bastante usual que se realice, pues tener bien claro cuál eres tú. Porque si no lo tienes claro, puede llegar un desastre, la otra parte se da cuenta y se acaba la negociación allí. Pero también puede ser que te equivoques desde otra perspectiva. Que no solamente intercambien papeles, lo cual pues elimina como tal la negociación, sino que podrías provocar que con esa equivocación ambas partes se conviertan en el mismo tipo de policía. Por ejemplo, vamos a ver este otro clip corto de una película en el que vamos a ver cómo también en ciertas ocasiones no entendemos cuando estamos planeando esa estrategia o esa táctica. Si no lo planeamos con suficiente anticipación y si ambas partes no entienden del todo cuál es el policía bueno y el policía malo, esto puede ser un desastre. Sobre todo si lo combinamos con una conducta de intimidación o de conducta agresiva. Si aplicamos todo esto junto, pero no lo entendimos bien, no va a resultar de la mejor forma. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta escena. Oye, ven aquí. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Hola. No estamos aquí para eso. ¿Qué? Sí, pero... Haremos el policía bueno y el malo. Ajá. Por algo es el truco más viejo que hay. Funciona. Escucha. Yo seré rudo y tú blando. ¿Está bien? Sí, mira. Yo seré rudo y tú blando. Claro. ¿Entendiste? Listo. Escúchame, maldito idiota. Estoy harto de ti y te haré pedazos. ¿Cómo encubriste tus pérdidas? ¿Ah? ¿Qué cártel trabaje contigo ahora? Oiga, hablaré con él. Él sí es civilizado. ¡No! ¡Mírame! Sí. ¿Quieres hablar conmigo? ¡Pues ya verás! ¡Habla conmigo! ¡Suéltalo! ¡Estás loca! ¡Habla conmigo! ¡Te voy a comer un plato de excremento! ¡Eso te gustaría! ¡Escúchame! ¡No me toques! ¡Largo! ¿Qué te pasa, Allen? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lamento mucho lo que pasó. Es que... vi lo agresivo que estabas y pensé, wow, tengo que ser más agresivo porque somos el policía malo y el malo. ¿Qué? No, dije el policía bueno y el policía malo. Yo soy el malo, tú eres el bueno. Entonces, ahí está, fue eso. Entendí policía malo y malo. Entonces, en ciertas situaciones, si nuestro compañero no tiene la capacidad de entender nuestra táctica, no va a funcionar. Hay que asegurarnos de que todas las partes entienden de qué manera estamos trabajando durante la negociación. Así como estos, debemos también tener la capacidad de visualizar cómo es que funcionarían las demás tácticas. En este último caso, por ejemplo, veíamos cómo no se utiliza la táctica de policía bueno y malo, pero también se apreciaba cómo es que en ocasiones se utiliza la conducta agresiva, pero está esta conducta agresiva de más en algunos casos, ¿vale? En esa situación no se necesitaba, por ejemplo, que se rompieran tantas cosas dentro de esa habitación porque no se va a llegar a nada.
Simplemente se buscaba intimidar a la otra parte. Y esa es la diferencia. Una cosa es utilizar una conducta agresiva solamente porque sí, y otra buscar una intimidación directa en la otra parte para que te brinde lo que tú necesitas, lo que tú requieres. Puede ser ante una amenaza explícita o puede ser ante un acuerdo más adelante. Esa es la idea. Entonces, pues bueno, para este punto, ustedes ya han visto 8 tácticas de presión, 8 tácticas de negociación distributiva orientadas hacia la presión. También hemos comentado 5 tácticas de cierre de una negociación. Recordarán cuando hablábamos sobre las tácticas para cerrar un acuerdo, que se mencionaban, por ejemplo, ofrecer opciones, la de suponer el cierre, la de endulzantes, etcétera. Entonces, hemos visto ya varias tácticas y también hemos comentado algunas estrategias para contrarrestar a todas estas tácticas. Es importante que estén repasando estos elementos. Dentro del Classroom, recuerden, siempre está cargado las presentaciones de cada equipo y obviamente tenemos el libro para que también allí puedan revisar toda la información. Justamente esta información, aunada a otras presentaciones previas, por ejemplo, la del equipo número 1, son necesarias para realizar la actividad que por allí les cargué en Classroom la semana pasada y que precisamente vamos a comentar a continuación. La actividad consta de, bueno, mejor dicho, la tarea consta de un par de actividades. Una que denominamos las hormigas SA y otra que se llama compra de lápices. ¿Ok? Ambos casos tratan de conseguir básicamente la misma información. En primera instancia, obtener puntos de negociación y posteriormente algunos otros aspectos importantes como el rango de la negociación y qué tácticas utilizaría cada quien. Las primeras 2 respuestas son muy específicas, tienen que ser bastante claras. Y la tercera y la cuarta, les decía, las primeras 2 son cosas muy específicas, son datos, son números que no hay pierde hacia dónde irnos. Mientras que la 3 y la 4, las técnicas de cierre y de presión, esas sí pueden variar dentro de cada persona. Pero vamos a iniciar con el caso, vamos a empezar más o menos a resolverlo, o al menos a iniciarlo, para que tengan una idea más clara de cómo es que se resuelve este tipo de situaciones. Ojo, básicamente lo que estamos haciendo con estos casos es preparar una negociación. Hacer esa parte que hemos comentado en distintas ocasiones en que debemos preparar o planificar nuestra negociación, porque mientras mejor preparados estemos ante este escenario, más posible es que lleguemos a un resultado positivo. Si no preparamos nada, entonces es muy complicado que se alcance. Vamos a empezar a leer el caso para tener una idea de cómo empezar entonces la resolución del mismo. ¿Quién me ayuda a leer? Saldierna, adelante. John Bonachón es el gerente de ventas de las hormigas SA-DCB, empresa encargada de producir pesticidas y plaguicidas. Uno de sus proveedores, con el que ha hecho negocios más de 5 años, le informa que dentro de 3 meses va a cerrar su compañía, por lo que John debe buscar a un nuevo proveedor. Tras un par de días de búsqueda, encuentra una empresa que ofrece exactamente los mismos productos que su proveedor anterior y un nivel de calidad muy similar, aunque el precio que le solicitan diferentes. Y en este caso vemos la tablita en la cual vemos cuáles son los diferentes químicos que necesita John, químico A, químico B y químico C, y también podemos apreciar los distintos precios. Los precios del proveedor anterior y los precios del nuevo proveedor. ¿Okay? Aquí vemos esta diferencia. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre el anterior y el nuevo? Entre el proveedor que va a cerrar y el que está tratando de conseguir John. ¿Qué diferencias detectan? Son muy sencillas de identificar. Que 2 de los precios, bueno,
que en el químico A y el B los precios unitarios son mayores, mientras que en el químico C es menor que el precio unitario del proveedor anterior. Exactamente. Tenemos dos precios que son más altos y un precio que es más bajo respecto al proveedor anterior. Entonces allí ya tenemos una idea de cómo son los precios de ese nuevo proveedor. Y ahora vamos a recapitular qué es lo que llevamos hasta este punto. Primero, tenemos que existe esta empresa que la dirige John Bonachón. Y que John necesita buscar un nuevo proveedor. ¿Por qué? Porque su proveedor viejo ya le dijo que va a cerrar su empresa dentro de 3 meses. ¿Ok? Entonces, John tiene solamente este periodo de tiempo para conseguir un nuevo proveedor. ¿Qué es lo que necesita John? Entonces, que este nuevo proveedor ofrezca los mismos productos con una calidad similar. Y lo que necesita también es que los precios pues sean parecidos. No pueden ser tan variables a lo que tenía antes, porque entonces habría que hacer todo un reajuste en sus precios también. Entonces, para este punto me parece que queda bastante claro. Está cerrando nuestro proveedor, necesitamos conseguir uno nuevo y John encontró a este nuevo proveedor. Vamos a continuar el caso. ¿Me sigues ayudando a leer, porfa, Salierna? Sí, profe. Dice, para la producción, el señor Bonachón necesita 5,000 unidades de químico A, 2,500 del químico B y 9,000 del químico C, de manera semanal. El jefe de John le ha comentado que no pueden costearse un incremento de más del 5% en la compra con el nuevo proveedor, por lo que debe buscar, negociar los precios. Por su parte, el nuevo proveedor llamado Simón tiene instrucciones de cerrar la venta, ya que las hormigas SADCB se convertiría en un socio estratégico en el futuro, pero no debería bajar su precio más de 5%, salvo circunstancias extraordinarias. Simón es considerado como un experto en negociaciones, ya que tiene más de 15 años de experiencia en este sentido. Se le conoce como arrogante, petulante y normalmente gana en las negociaciones. Entonces aquí ya tenemos los datos un poquito más claros respecto al anterior. Teníamos la tablita con los precios unitarios. Aquí están todos. Sin embargo, John no necesita comprar solamente un producto de cada químico. No. Por ejemplo, del químico A necesita 5,000 unidades. Del químico B necesita 2,500 y del C necesita 9,000. ¿Vale? Partiendo de esto, entonces ya tenemos una idea un poquito más clara de cuánto necesita en total John Bonachón de esa empresa. 5,000 químicos A, 2,500 químicos B y 9,000 químicos C. Además de esto, tenemos un dato sumamente importante. No se puede costear un incremento mayor del 5% respecto a lo que pagaba antes. John Bonachón no puede gastar más del 5% de lo que gastaba antes. ¿Vale? Para poder llegar entonces a un precio adecuado, necesita seguramente negociar los precios. Aquí apreciamos, por ejemplo, cómo en los primeros dos productos, como ya nos comentaba tu compañera, está mucho más arriba de ese 5%, a pesar de que en el otro está más abajo. Además de esto, pues bueno, conocemos a la otra parte, Simón. Simón, pues es el representante de la otra empresa, y a él al contrario le han pedido que no debería bajar sus precios menos del 5%. Tiene ese rango, tiene los precios y puede bajar el precio como tal, pero no más del 5%. Simón es un viejo lobo de mar, tiene muchos años de negociación y demás. Pero bueno, esos son los datos que necesitamos. Ahora vamos como tal a la actividad. Vamos a imaginar que somos John. Y a partir de esa perspectiva vamos a resolver los siguientes puntos. Primero, hay que identificar el punto inicial, punto de resistencia y punto objetivo de ambas partes. Punto inicial, punto de resistencia y punto objetivo de ambas partes. Ya lo comentaba también el equipo hace un rato al final. El punto inicial se conoce muy rápidamente, mientras que el punto objetivo y de resistencia se van a tratar de deducir
conforme avanza la negociación. Pero como nosotros tenemos datos un poquito más precisos, sí es posible encontrar estos puntos. Primero, ¿cuál será el punto inicial? ¿Con qué punto o con qué cantidad estamos iniciando esta negociación? Vamos a verlo desde la perspectiva de entender ese punto inicial. ¿Qué es el punto inicial? Es la primera oferta que existe dentro de la negociación. Y normalmente esa primera oferta la establece el vendedor. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, ¿cuál será el punto inicial o cómo lo podemos obtener? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál será ese punto inicial? Recordemos que el punto inicial es para ambas partes. Profesor, podría Es ser, uno solo. Ujú. podría ser las 5.000 unidades que necesita la empresa por los precios de cada químico de su proveedor anterior. Sería 50.07, 26.96. Ok, bien, por ahí Cindy se estaba cortando tantito, entonces no alcanzamos a entender todo lo que nos decían. Sin embargo, sí, la primera parte que nos estaba comentando es correcta. Necesitamos multiplicar la cantidad de unidades por el precio que ya está previamente marcado. Con eso vamos a obtener nuestro punto inicial. Okay. Ya nos acabó el tiempo de la clase el día de hoy. Vamos a irnos con esa idea. Si pueden empezar a resolver este caso, estaría excelente. Mañana vamos a seguir platicando sobre él, pero traten de avanzar en el caso, ¿vale? Mañana continuamos. Por lo pronto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana, profe. Hasta Nos vemos. mañana. Gracias.